Si querés visualizar los datos de cada operación, monitorear la productividad y estar en otro lado al mismo tiempo, lo tenés a mano. Si preferís planificar tus operaciones integrando los datos en una sola plataforma y querés hacerlo desde cualquier lugar, lo tenés a mano. Si elegís tomar mejores decisiones y mejorar tu operación agrícola, monitoreando todo sin interrumpir tu descanso, también lo tenés a mano. John Deere Operation Center. Lo tenés a mano. Estás conectado. Toma el control de tus aplicaciones con la línea de productos Ligier. Coadyuvantes, limpiadores y acondicionadores de agua que garantizan la mejor protección para tus cultivos. Coadyuvantes Ligier. Estamos en el pico de la innovación. Buenas tardes a todos. Quiero hacer una muy cortita introducción para ponernos en contexto de la temática que vamos a abordar ahora. Durante el día de hoy es la tercera charla dedicada al tema del riego, así que vamos a introducir un poco la temática que nos viene. Quiero hacer una introducción de cómo estamos en Argentina hoy con respecto al riego, digamos, ¿no? Argentina tiene un total de 270 millones de hectáreas, de las cuales el 75% es superficie árida o semiárida. Solamente el 15% de la superficie de Argentina, unas 40 millones de hectáreas, son agrícolas, digamos, ¿no? Ahora bien, de esas 40 millones de hectáreas, actualmente se están regando entre 2 y 2,1 millón de hectáreas, o sea, estamos regando solamente el 5% de la superficie agrícola de Argentina y tenemos una superficie potencial regable aproximadamente de 8 millones de hectáreas, que sería el 20% de la superficie agrícola, que es el valor internacional de los países más desarrollados, ¿no? Y en Argentina hoy hay aproximadamente 145.000 regantes, ¿no? ¿Con qué recursos hídricos? El 65% de lo que se riega hoy es con agua superficial y solamente el 35% es con agua subterránea. Bien, cuando queremos incrementar y aumentar la superficie regable en Argentina, tenemos que estar atentos a la problemática y que es la temática que vamos a encarar ahora en este panel, ¿no? Que son los problemas de salinidad en los suelos, que se pueden producir ya sea por ascensos de sales o por la utilización de aguas bicarbonatadas sódicas, que es lo que vamos a trabajar hoy. En este momento, de las 2.100.000 hectáreas que se están regando en Argentina, 412.000 hectáreas tienen esta problemática. Y de esto voy a invitar ahora a Juan Pablo, y después va a seguir Cristian. Juan Pablo nos va a presentar la problemática y con Cristian vamos a ver un poco el tema de qué alternativas tenemos. Tengo que ir ahí. Buenas tardes, gracias Javier. Yo voy a abordar en estos 20-25 minutos que tengo de presentación, en la primera mitad de la presentación, algunas cuestiones básicas referidas a calidad de agua para riego. Y en una segunda parte de la presentación voy a presentar algunos resultados de nuestro trabajo en la provincia de Córdoba con el equipo de INTA Manfredi. Esto es para resaltar un poco la importancia, ¿no es cierto?, de esta temática, sobre la cual tenemos cada vez mayor número de consultas y principalmente esto se da, creo, en estos últimos años por un par de razones. Hay una cuestión que tiene que ver con el clima, venimos de un par de años, 2 o 3 años muy secos, se están empezando o se está aumentando la cantidad de proyectos de instalación de nuevos equipos
Y cuando se instala un nuevo equipo de riego, una de las primeras dudas que surge es el tema calidad de agua, ¿no? Y con los equipos que ya vienen regando hace un tiempo, también relacionado con esta cuestión climática, con estas bajas precipitaciones de estos últimos años, se están incrementando también las láminas de riego que se están aplicando en los principales cultivos y entonces empiezan a aparecer, cuando la calidad de agua no es tan buena, empiezan a aparecer problemas en el suelo y entonces el productor viene con la consulta a ver qué va a pasar, si sigue utilizando el agua, si se puede revertir, qué se puede hacer, etcétera. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de estas cuestiones. Ahora lo veo. Esto es conocido cuando uno usa aguas de riego que contienen sales, que generalmente son sales, como dijo recién Javier, sódicas. Se puede alterar negativamente la física y la química del suelo, básicamente a través de los procesos de salinización y sodificación del suelo. Ya vamos a ver algunas cuestiones rápidamente teóricas de estos procesos, pero es bien conocido que estos procesos no se dan de la misma manera en todas las regiones. ¿Por qué? Porque la magnitud de esto va a depender principalmente de condiciones edáficas, por ejemplo, textura del suelo, materia orgánica del suelo, cuestiones climáticas como el régimen de lluvia, la cantidad de lluvias, la distribución de las lluvias, cuestiones referidas al manejo del riego, la composición del agua, la calidad del agua y el volumen, las láminas aplicadas y la frecuencia de riego, y algunas cuestiones referidas al manejo, como por ejemplo el sistema de labranza, etc. En definitiva, es difícil hablar de una clasificación de calidad de agua que tenga validez para todas las condiciones, entonces es muy importante contar con clasificaciones de calidad adaptada a las condiciones edafoclimáticas y de manejo de cada una de nuestras regiones, y bueno, esta es una de nuestras líneas de trabajo, ¿no? en el INTA Manfredi. El proceso de salinización del suelo es un proceso, cuando ocurre por el uso de aguas de riego de mala calidad, es un proceso relativamente sencillo que implica el incremento del contenido de sales solubles en el suelo. Como vemos en la figura de la izquierda, cuando se incrementa el contenido a la parte derecha de la figura, cuando se incrementa el contenido de sales en el suelo, se incrementa la conductividad eléctrica del suelo, eso tiene un efecto sobre el potencial osmótico del agua, el potencial agua se hace mucho más negativo y ese gradiente de potencial entre el suelo, la planta y la atmósfera para que el agua se incorpore a la planta no se da y entonces tenemos agua en el suelo pero no está disponible para los cultivos, ¿no? En la tablita de la derecha lo que tienen ustedes son rangos para clasificar los suelos. Recordemos que cuando vemos la conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo, a partir de 4 decisiemens cuando consideramos un suelo salino, valores de 2 a 4 decisiemens consideramos al suelo ligeramente salino, ¿no? Y en esa tabla también está la conductividad eléctrica del suelo, perdón, porque por ahí la veo desde lejos acá, 1,2,5, ¿no? En una solución 1,2,5 que muchas veces los laboratorios nos dan ese valor de conductividad eléctrica del suelo. Bien. El efecto de la sal no depende también del cultivo, del tipo de cultivo. No todos los cultivos tienen la misma tolerancia a la salinidad. Esta es una tablita de FAO, que tiene varios años ya, y entonces vemos, por ejemplo, un cultivo de cebada o un cultivo de trigo puede tolerar conductividades del extracto del suelo de hasta 8 o 6 decisiemens por metro sin tener disminuciones de rendimiento, mientras que un cultivo de maíz está más abajo ahí en la tabla, con conductividades de 1,7 decisiemens ya puede empezar a tener problemas en el rendimiento, ¿no? Y el otro proceso que dijimos es el de sodificación, que es el proceso por el cual el sodio incorporado, en este caso con el agua de riego, se absorbe y reemplaza otros cationes en el complejo de intercambio del suelo, se incrementa el porcentaje de sodio de intercambio y muchas veces ese incremento del PCI va acompañado de un incremento del pH del suelo, ¿no? El sodio es conocido, como se ve ahí en la figura a la izquierda de ustedes, que tiene un efecto sobre la agregación de las partículas, produce dispersión de arcillas, hinchamiento de arcillas, por la naturaleza del catión sodio.
Y bueno, esas partículas dispersas, como se ve en la imagen de la derecha, pueden ocluir, taponar poros y eso tiene un efecto negativo sobre la infiltración y la conductividad del agua en el suelo, ¿no? La bibliografía considera un PCI crítico del 15% para considerar a un suelo sódico, pero también es conocido que los problemas físicos pueden empezar con valores mucho más bajos. Para nuestros tipos de suelos hay muchos trabajos que muestran que con PCI de 7-8% ya empezamos a tener problemas en la dinámica del agua, ¿no? Entonces yo dije anteriormente que estos procesos de salinización y sodificación tenían mucho que ver con la condición local, edafoclimática, de manejo del riego, etcétera. Voy a caracterizar rápidamente cómo es el riego en lo que es la provincia de Córdoba, que es nuestra zona de trabajo. Como se ve ahí en la imagen, en la figura de la izquierda, ese mapita con isolíneas de lluvias anuales, promedio anual. La provincia de Córdoba tiene lluvias que van desde los 500 milímetros hacia el oeste hasta 900 milímetros en la zona este de la provincia. Con lo cual el riego que nosotros hacemos, bueno, la distribución de esas lluvias, el régimen de distribución es de tipo monzónico, un 80% de esas precipitaciones ocurre en lo que es primavera, verano y parte del otoño, y las precipitaciones se caracterizan por una alta variabilidad entre años, ¿no? Estas condiciones hacen que el riego en nuestra región sea riego suplementario. Ahí vemos algunas láminas aplicadas durante el ciclo del cultivo en promedio para los principales cultivos que nosotros estamos regando. Para maíz van de 100 a casi 300 milímetros, dependiendo del año, por supuesto. Soja de 100 a 250 milímetros y trigo por lo menos 150 milímetros a 350 y quizás en los últimos años más de 400 milímetros se aplican tranquilamente en una campaña, ¿no? Respecto al sistema de labranza, al igual que en secano, en nuestra provincia, la agricultura se hace principalmente en siembra directa. Y lo que se ve en el mapa de la derecha, el mapa de la provincia, es la distribución de los círculos, de los lotes regados con pivot central. Ese es un trabajo que se hizo de relevamiento en el año 2018. En la actualidad creemos que estamos cerca de las 200.000 hectáreas regadas con pivot en toda la provincia. La distribución que ustedes ven ahí, en el centro de la provincia y algo en el oeste, no es casual. Eso coincide con suelos aptos para ser regados, sin demasiadas limitantes, más que la climática, y sobre todo con la disponibilidad de agua en cantidad y calidad, ¿no? Bien, vamos a ver ahora, algunos conceptos referidos a la calidad del agua, ¿no? Estos son los parámetros que nosotros vemos del agua para determinar su aptitud o no para riego, ¿no? A partir de un análisis de agua, lo que nos interesa principalmente desde este punto de vista es el contenido de sales, ya sea medido a través de la concentración de sales totales disueltas, gramos o miligramos por litro, o otra medida del contenido de sales, como es la conductividad eléctrica del agua, ¿no? Ya sea en decisiemien por metro, milimols por centímetro, etc. Y respecto a la sodicidad, la evaluamos en el agua a través de la relación de absorción de sodio, ese índice RAS, que nos muestra el contenido de sodio que tiene el agua en relación a los cationes divalentes calcio y magnesio, ¿no? Mientras mayor es el valor del índice RAS, mayor es el riesgo de sodificar el suelo que va a tener esa agua. Clasificaciones de calidad de agua, hay varias dando vuelta. Tenemos algunas más antiguas, como la de Richard, del laboratorio de Luzda, de Riverside, la de FAO, y hay algunas otras un poco más nuevas, adaptadas más a nuestras condiciones, como la de INTA IPG para la región pampeana del año 99, algunas clasificaciones que tenemos para la provincia de Córdoba, generada por nosotros ahí en INTA Manfredi, indicadores como el de Marano para la provincia de Santa Fe o Costa para el sudeste de Buenos Aires.
Pero lo que uno ve normalmente cuando viene el productor, decía yo al principio, la principal o la primera duda, sobre todo con un proyecto nuevo de riego, es el tema calidad de agua, y el productor viene con el análisis de agua, y cuando vemos el dictamen de la calidad de esa agua para riego, generalmente los laboratorios usan la clasificación de Richard, del laboratorio de salinidad del USDA. Y esa clasificación fue generada, más allá de que es bastante antigua, fue generada para condiciones de clima árido o mucho más semiárido que el nuestro, con láminas de riego, por supuesto, mucho más altas que las que usamos nosotros. Por lo tanto, no es una clasificación, creemos nosotros, adecuada para sistemas de riego suplementario. Son muy restrictivas por salinidad y no están considerando el efecto que tienen las lluvias sobre la dinámica de las sales, ¿no? Ya vamos a ver un poquito eso. Entonces vienen con un agua que tiene una conductividad de 1 decisimen por metro y el dictamen dice no es apta para riego. Y ya vamos a ver que eso no es tan así para nuestras condiciones de producción, ¿no? Sería mucho mejor por ahí usar una clasificación como esta, del INTA, creada allá por el año 99, a partir de algunos resultados en varios módulos de riego que se habían instalado en aquella época. Y por ejemplo ahí vemos, en la primera parte, en la parte de arriba, el tema riesgo de salinización. Vemos que la conductividad del agua de hasta 2 decisimen la consideraba aceptable, 2 a 4 decisimen dudosa, y recién dice que es riesgosa con más de 4 decisimen, ¿no? 4 veces más de lo que dice Riverside, ¿no? Y en cuanto al riesgo de sodificación, bueno, es interesante esta tablita porque separa lo que es la región pampeana en diferentes regiones, la nombra ahí 1, 2, 3, 4 y abajo dice cuál es cada una de esas regiones, y genera unos rangos de aceptable, dudosa o riesgosa, de acuerdo al ras del agua, que tienen que ver con lo que yo decía antes. Cada una de esas regiones tienen diferentes tipos de suelos, contenidos de materia orgánica, régimen de lluvia y láminas utilizadas, ¿no? Entonces eso es importante a la hora de este dictamen. Perdón, estoy un poco mal de la garganta. Bueno, y esta otra clasificación que hemos adaptado a partir de esa más antigua que veíamos recién, para nuestra región en la provincia de Córdoba, en donde sobre todo hemos adaptado un poquito, nosotros tenemos condiciones de un poco más de semiaridez, la cuestión que tiene que ver con el riesgo de salinización. Bueno, hemos determinado esos 3 rangos de riesgo y 4 rangos de riesgo de sodificación a partir del valor de ras ajustado del agua. Bien, en esta última parte por ahí de la presentación, estoy bien con el tiempo, ¿no? Sí. En esta última parte de la presentación voy a mostrar algunos resultados ya del impacto del riego sobre salinidad y sodicidad edáfica. Este es un trabajo que se hizo en lotes de productores regantes de la provincia, como se ve ahí en el mapa en la zona central de la provincia de Córdoba. Este es un relevamiento para ver, bueno, qué calidad de agua se está utilizando. 196 productores, casi 260 muestras de agua, de perforaciones, a las que se geoposicionaron y se les determinaron, en este caso, conductividad eléctrica del agua y el ras ajustado, y ahí vemos la distribución. Esos mapas muestran la distribución de estas dos variables. A la izquierda la conductividad eléctrica, y vemos que un 95, eso está medido, más o menos un 95% del agua que se está utilizando en esa región tienen conductividades por debajo de 1,5 decisimen, es decir, son aguas de buena calidad, son los colores verdes ahí clarito y más oscuro que se ven. Y lo que se ve a la derecha es la distribución del ras ajustado del agua, y vemos que un 90% de las aguas que se están utilizando tienen valores de ras ajustado menor a 5, son los colores azul, celeste y amarillo que vemos ahí. En general estamos usando aguas de bastante buena calidad, ¿no? En ese mismo trabajo se monitorearon los lotes regados, 119 círculos bajo riego, también en la zona central de la provincia, en donde se hicieron muestreos dentro del círculo y fuera del círculo, geoposicionados, ¿no es cierto?, para después volver en el tiempo a esos mismos lotes para ver la evolución, ¿no?, de estos parámetros. Se muestreó suelo en 3 profundidades, 0,20, 20,40 y 40,60 centímetros, y se determinaron generalmente esas variables, capacidad de intercambio catiónico, cationes intercambiables, eso para calcular el
el porcentaje de sodio de intercambio, el PCI, conductividad eléctrica, en este caso no del extracto, sino de la solución 1,2,5, pH, carbono orgánico. Bueno, una forma de ver los resultados de esos muestreos en campo de productores. Lo que vemos ahí, si se ve allá, lo que tenemos ahí es la conductividad eléctrica, 1,2,5, del suelo regado, que son las barras oscuras, versus el suelo en secano, que son las barras más claritas para las tres profundidades, ¿no? 0,20, 20,40 y 40,60, en función de los rangos de conductividad eléctrica del agua. Entonces vemos que con aguas, cuando regaban estos productores con aguas con conductividades de hasta 2,5 decisimen por metro, no hay un incremento de la conductividad del suelo regado respecto al secano, ¿no? Los que vemos ahí dentro de los circulitos. Y recién cuando estamos usando aguas de conductividades mayores a 2,5 decisimen, ahí se notó, en promedio, si bien eran pocos lotes, pocas aguas, se notó un incremento de la conductividad eléctrica del suelo significativo, ¿no? Es decir, que con esas cantidades de sales en el agua se comienzan a acumular las sales en el suelo. Igualmente, yo no dije, bueno, estos lotes que nosotros habíamos muestreado tenían más de 3 años de riego, en promedio unos 8 años de riego, ¿no? Los valores de conductividad que estamos viendo ahí, si bien se están incrementando y hay que monitorearlo, no son extremadamente altos, son valores 1,2,5. A partir de 0,4, 0,5 consideramos a los suelos ligeramente salinos, y para considerarlo como salino tendríamos que tener valores de 0,8 a 1 decisimen de conductividad con esta forma de medirlo, ¿no? Evidentemente estamos hablando de riego suplementario, de este comportamiento es debido a que durante el ciclo de los cultivos en nuestra región ocurren lluvias, muchas veces esas lluvias ocurren en periodos de barbecho, y por lo tanto esas lluvias, si no hay problemas de drenaje interno en el suelo, van haciendo que se reacomoden las sales en el perfil y muchas veces se lixivian a horizontes un poco más profundos, ¿no? Respecto a la sodicidad, mismo tipo de gráfico, en este caso tenemos el porcentaje de sodio del suelo, el PCI del suelo, regado en las barras oscuras y en secano las barras más claritas, en función de diferentes rangos de ras del agua que se estaba utilizando para regar, en 3 profundidades, ¿no? Y vemos que cuando usamos, se ven ahí los circulitos anaranjados, cuando usamos aguas con ras ajustado menor a 5, prácticamente no hay variación del PCI del suelo regado respecto al secano, ¿no? Son aguas bastante seguras, por lo menos bajo nuestras condiciones, para usar para riego. Cuando nos vamos a rangos de aguas de 5 a 10 de valor de ras, empieza a haber un incremento un poquito más marcado del PCI del suelo regado. Igualmente, bueno, hay mucha variabilidad en riego, eso es normal, porque bueno, tenemos productores con distintos años de riego, con distintas láminas, por ahí distintas condiciones de suelo. Entonces empieza a haber un incremento del PCI del suelo regado respecto al secano, pero si uno ve en promedio, por ahí todavía esos valores que nombrábamos antes de críticos de 7, 8% de PCI, pero bueno, estamos ahí. Ahora cuando nos vamos a aguas con ras de 10 a 15, aparecen ahí algunos valores de alarma, en la profundidad de 20 a 40 centímetros, en promedio ya el PCI del suelo llega a valores superiores a 10%, ¿no? Y ni que hablar cuando nos vamos a aguas con ras superiores a 15, en todas las profundidades ya el incremento del PCI bajo riego es mucho más marcado, y en promedio ya estamos en todas las profundidades en valores superiores a 10% y en algunos casos en promedio superior a 12,5% de PCI, ¿no? Entonces, nosotros por ahí consideramos que ese ya es un valor crítico de ras ajustado, el valor de 15, para recomendar, ¿no es cierto?, para riego, ¿no? Algunos resultados referidos a la parte, veíamos recién la parte química, referidos a la parte física. Esto se midió en un módulo bajo riego que tenemos en Manfredi, regado con pivot central, ahí está la calidad del agua, 1 decisimen por metro, y ras ajustado de 8, que está regando desde el año 96, lleva 27 años de riego.
En este caso se midió estabilidad de agregados con un método que mide el porcentaje de agregados estables en 2 momentos, a los 11 años y a 17 años de riego. No sé si hay alguna, sí. 11 años y 17 años de riego, en 3 profundidades, hasta 20 centímetros. Y lo que vimos es que en ambos momentos, en la zona superficial, la estabilidad de los agregados bajo riego fue mayor que en secano, ¿no? Significativamente mayor. No sé si yo me fijaría en el tema de evolución, se ve que en el segundo momento es más alto, pero bueno, la estabilidad tiene mucho que ver con el momento de medición, el cultivo antecesor, entonces por ahí eso puede hacer variar, pero la cuestión acá es que en estos lotes manejados en siembra directa hay un mayor contenido de carbono, eso está medido bajo riego, hay una mayor producción de cultivo, mayor producción de biomasa, esa biomasa se mantiene en superficie, mayor producción de raíces, actividad biológica, etcétera, que eso estaría llevando a mantener una alta estabilidad de los agregados, por lo menos a nivel superficial, a pesar del efecto negativo que puede tener en la agregación el sodio que uno está incorporando con el agua de riego. Pareciera ser más determinante estas cuestiones que tienen que ver con el carbono y el tema de los rastrojos, ¿no? Medimos también infiltración, en este caso, en ese momento, a los 11 años de riego, con un método simple que nos permite, el anillo simple de Luzda, nos permite hacer varias determinaciones. Bueno, no encontramos diferencias significativas entre riego y secano, los valores altos son por la metodología. Y ya para terminar, algunas cuestiones relacionadas con compactación. El tema compactación es un tema que cada vez tenemos más consultas, tanto en secano como en riego, sobre todo en estos lotes manejados en siembra directa. Y esta compactación en riego por ahí podría verse aumentada porque uno está manejando un lote con constantemente mayor humedad de suelo, por lo tanto es más susceptible a la compactación. La presencia del sodio con su efecto sobre la agregación, y muchos lotes bajo riego se hacen cultivos especiales, cultivos para multiplicación de semillas, y hay problemas por ahí con el tema tráfico de maquinaria y entonces se miden más compactación por ahí en lotes regados. En este caso medimos densidad aparente y también en 2 momentos, 3 profundidades. Lo que vemos tanto en riego como en secano, la densidad en la zona superficial es mucho menor a la zona subsuperficial, eso es típico de la siembra directa. Tenemos arriba el carbono, el mayor contenido de carbono, el movimiento del suelo por la sembradora, los rastrojos, hace que el suelo esté más suelto de arriba, menores valores de densidad aparente, y en general se ve a veces significativo y a veces no, que en riego los valores de densidad aparente han sido un poquito más altos que en secano. Si bien son suelos franco-limosos, quizás todavía no estemos en los valores críticos que muestra la bibliografía, pero es una cuestión que hay que tener en cuenta y seguir monitoreando, ¿no? Y otra medida de compactación, esta creo que es la última ya diapositiva, que hemos hecho es la resistencia a la penetración, con un penetrómetro digital, que vemos ahí, la imagen, hasta 45 centímetros de profundidad. Bueno, la resistencia, por supuesto, mide o da una idea del esfuerzo que tienen que hacer las raíces, ¿no es cierto?, para penetrar en el suelo. En este caso, la línea más oscura, la azul, es la que corresponde a riego. Eso se midió hace un par de años sobre un cultivo de trigo que estaba ahí a punto de empezar a macollar. El suelo estaba húmedo, manejado con balance hídrico, más del 60-70% de agua útil. El tema del suelo húmedo en las medidas de resistencia es importante porque cuando el suelo está seco la resistencia aumenta, ¿no? Entonces es conveniente siempre medir en un suelo que esté húmedo para que si aparece algún valor alto de resistencia podamos decir que es debido al manejo y no a una cuestión de que el suelo está seco, ¿no? En bajo riego vimos ahí están unos umbrales a los 2.000, 2.500 kilopascales, que son los valores críticos que dice la bibliografía, a partir de los cuales empieza a haber problemas para el crecimiento de las raíces. Y vemos esa pancita en la curva azul, de 10 a 20 centímetros, 10 a 15 centímetros, en donde hay un incremento de la resistencia. Evidentemente hay una cuestión, hay una evidencia de alguna compactación subsuperficial. En secano, la línea verde, eso siembra directa, no es ese mismo lote porque ese trigo en secano estaba imposible de medir resistencia realmente por lo seco que estaba. Entonces puse acá algunos valores de otros ensayos a metros de este mismo tipo de suelo, ensayos de larga duración en secano. La curva verde nos muestra lo que es siembra directa y vemos también
esa pancita, que llega hasta 2.500 kilopascales a esa profundidad, 10 a 20 centímetros. Y ahí vemos esa curva amarilla, interesante, eso es un tratamiento de siembra directa con cultivo de cobertura, un ensayo de larga duración. Vemos cómo el tema de meter una gramínea, un cultivo de cobertura, intensificar la rotación, hace que esa panza no sea tan marcada y por lo menos no llega a esos valores críticos. En la labranza convencional se da también esa pancita, la curva roja, pero un poco más abajo, eso tiene que ver con el piso de la labranza. Pero bueno, evidentemente hay algún indicio de compactación. Ahora, ese lote lleva 27 años de riego, nunca se tocó, nunca se pasó un implemento, y uno acá no ve evidencias de que la compactación sea mucho peor que en la de secano, ¿no? Terminamos, entonces, síntesis. Los niveles de salinidad de los suelos se mantienen en valores bajos debido a la lixiviación hacia horizontes más profundos. Hay un incremento de sodicidad que está en función de la cantidad de sodio aplicado, concentración del sodio del agua de riego y la lámina. Desde la superficie a los horizontes subsuperficiales, el incremento del pH no es tan marcado. Y por lo menos en el módulo de INTA Manfredi, los valores de degradación que hemos visto física por el tema de sodio no han sido extremadamente altos. Esta mañana mis colegas presentaban la productividad de los cultivos en ese suelo, no ha sido afectada. Pero bueno, hay que monitorear continuamente el suelo para ver la ocurrencia en riego y secano de procesos que puedan ocurrir, ¿no? En especial de degradación física causado por este tema de sales y sodio. Nada más. Bueno, nos vamos a mudar de provincia ahora, vamos a pasar de Córdoba al sudeste de Buenos Aires. Lo que nos presentó Juan Pablo recién, muy interesante el trabajo, muy completo, pero con problemas de leves a moderados. Vamos a ir ahora a una zona con problemas de agua mucho más graves que los que estuvimos viendo en Córdoba y con el agravante de que hay cultivos como la papa, que si bien el régimen hídrico de la zona es alto, 900 milímetros por año más o menos, no es tan monzónico, con lo cual hay cultivos como la papa que a veces se riegan con láminas de 400 milímetros por año. Con lo cual, Cristian ahora nos va a presentar un trabajo muy interesante por dos cosas. Primero es cuál es la solución que se están analizando para problemáticas bastante más complicadas que las que estamos viendo en Córdoba. Y a su vez, quiero destacar este trabajo porque está hecho en forma conjunta entre un productor, el dueño del campo, el INTA, Walter hoy no pudo estar, está en Nebraska por 2 años, la Asociación de Riego Pampeano que participa también y una empresa como Nutrien que es la que colabora con los productos y demás. Así que es interesante ver ante una problemática bastante más grave que la que vimos en Córdoba, qué alternativas se están manejando. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo acá Javier, la idea fue a partir de la propuesta de este productor, ¿no? Que empezaba a notar algunas problemáticas, principalmente disminución en los rendimientos, ya sea como en secano, bajo riego, sobre el mismo lote. Y además que veía un vecino, ¿no? Veía un vecino que usaba Paratil para eliminar el tema de compactación. Entonces se le ocurrió esa idea de decir, bueno, usemos Paratil, usemos la Sufértil que tienen ustedes como Nutrien y presentémoslo a la Asociación de Riego Pampeano. Él es miembro actual de la asociación y bueno, lo que evaluamos junto con Walter Garciocchi de la experimental de INTA Balcarce, nada, las propiedades químicas, cómo se ven afectadas y la productividad del maíz. Bueno, yo soy, como saben, como me presentó Javier, soy Cristian Bilbao, soy consultor técnico del agrocentro específicamente de Balcarce, perteneciente a la empresa Nutrien. Es uno de los 47 agrocentros que están distribuidos a lo largo del país. Y bueno, nada, éramos los que llevábamos a cabo el ensayo, promoviendo el uso de la Sufértil y nada, colaborando a la par con los productores.
Como enmienda fue usado el azufértil, que es sulfato de calcio, que se elabora en la planta de Hinojo de Partido La Barría, la provincia de Buenos Aires. Básicamente lo que se logra es que viene la piedra de yeso, ¿no? Un proceso de 2 moliendas para un mejor maniobrarlo, y se utiliza un aglomerante orgánico para poder formar ese gránulo de ese tamaño, ¿no? De 2,4 milímetros. Y esto permite una solubilidad del 80% en el suelo. Digamos, el gránulo lo ven, es como el gránulo de urea. Y es muy fácil de aplicar y tiene esas ventajas. Pasando al ensayo, el ensayo se localizó en la provincia de Buenos Aires, específicamente a 60 kilómetros de Mar del Plata, de la familia Erice. Y esto es lo loco, ¿no? Perdón por el término, pero sí, fue una idea loca porque en un lote de un pivot de 45 hectáreas hicimos 2 ensayos. Un ensayo con microparcelas, que no son las microparcelas que hace la gente que se dedica a investigación, ¿no? Que son de 6x6, sino que nuestra parcela tenía 42x42, las microparcelas. Eso que nos permitía hacer a las aplicaciones con un Terregator, de manera que el Terregator pueda ir y volver y eliminar el error. Entonces, esas son nuestras microparcelas, y lo que hice ensayo de macroparcelas fue el resto del lote dividirlo en franjas. Ahora van a ver cómo fue el diagrama. Lo dividimos en franjas y se hicieron distintas dosis, tanto en microparcelas como en macroparcelas. Sí. Específicamente, bueno, las precipitaciones anuales que empezó el ensayo de septiembre de 2021 a septiembre de 2022 fueron 800 milímetros. Esto lo obtuvimos de nuestra plataforma digital, de la cual trabajamos. Y el cronograma es el que pueden ver ahí. En el 2021, en septiembre, se hizo el primer muestreo de suelo de los lugares donde se iba a plantar el ensayo. En septiembre, perdón, eso fue en julio. En septiembre se hizo la aplicación variable del azufértil. Y en 2022, después de la siembra de maíz y cosecha del maíz del 2022, se hizo el segundo muestreo antes de la siembra del girasol de 2022. Estos son mapas que obtuvimos de cosecha de ese mismo lote. Me adelanto un poco a lo que vean un poco de resultados, pero quiero que se enfoquen en esa zona roja del pivot, donde dice producción. Bueno, ese es el rendimiento que a lo largo de los años ese lote sí viene trabajándose así, ¿no? Esa zona siempre es menos productiva. ¿Y por qué menos productiva? Porque es una media loma. Allá las medialomas son muy lavadas y a veces son menos productivas que las lomas. Las lomas son más planas. No hay limitante de profundidad por tosca, pero sí por pendiente. Entonces dijimos, bueno, en ese sector vimos una serie de mapas y en ese sector rojo vamos a plantar el ensayo de microparcelas. Al lado, en la pantallita al lado, es lo que es la altimetría de la máquina, y lo que ven es la zona verde es más alta, digamos, y a medida que nos acercamos a lo rojo es lo más bajo. Esto lo indicamos como para que tengan una idea y recuerden esa imagen, ¿no? El riñón ese rojo es donde plantamos el ensayo de microparcelas. Específicamente, yendo al ensayo ahora de las macroparcelas, ahí ven las franjas que atravesamos todo el lote. El riñón que ven ahí que está dibujado es donde está plantado el microparcelas. Se hicieron 3 tratamientos. Un tratamiento testigo 0, un tratamiento con 500 kilogramos de azufértil por hectárea y un tratamiento 3 con 1000 kilogramos de azufértil por hectárea. Ahí pueden observar los puntos georreferenciados del muestreo de suelo, como para ir viendo, ¿no?, la variabilidad que íbamos a ir buscando. Yendo a los resultados particularmente del ensayo de macroparcelas, esto es, ahí van a ver los resultados de sodio intercambiable PCI, pH
del año 2021 y del año 2022. Lo que observamos básicamente acá es que vimos una reducción tanto en el testigo como en los demás tratamientos, 500 y 1000 kilos. Se van a preguntar por qué disminuyó el testigo, ¿no? Cabe aclarar que acá esto está todo comparatil. El sector de lotes hizo todo comparatil. Ahora le voy a contar el sector que nos hizo comparatil en el ensayo de microparcelas. Esto es todo comparatil. ¿Y por qué hubo una reducción del testigo? Porque llovieron 800 milímetros y la lámina de riego fue solamente de 100, ¿no? Durante el ciclo de cultivo. Entonces nos da una idea de que hubo un lavado del sodio. Por eso creemos que disminuyó también el testigo. Lo que sí vimos que hubo una reducción tanto del sodio y del PCI en alrededor del 20% mirándolo en el mismo año, ¿no? Ya que el sodio es lavable, ¿no? Lo vemos durante el mismo año, el 0 y el 1000, hay una reducción del 21%. Eso es un buen dato. O sea, pasamos de 0,8 a 0,6 con 1000 kilos y de 3,9 a 3,1 en lo que es PCI en el mismo año. ¿Y esto qué nos permitió ver? Permitió vernos que hubo un aumento en el rendimiento de 17% en las dosis más altas de azufértil. No hubo una variación en el de 500 kilos. Bueno, acá es el famoso riñón que yo les contaba. Ahí ven los distintos tratamientos de 0. Acá fuimos un poquito más arriba con las dosis 0, 1500 y 3000 kilos de azufértil. Con 3 repeticiones hizo dentro del riñón. Y la parte superior, ven una línea, la parte superior del riñón está hecha sin paratil y la parte de abajo del riñón está hecha con paratil. Lo mismo, un poco de los muestreos de suelo georreferenciados y las variables que aquí estamos presentando son un montón, pero bueno, queríamos ver qué diferencia había en el sector de con paratil y sin paratil, y lo que vimos que no variaban mucho el sodio y el PCI. Tienen similares valores, entonces bueno, íbamos a ver si había diferencias con el uso de la herramienta. Yendo a los resultados, acá aparte de las variables de sodio PCI, agregamos calcio en esta pantalla. Y si bien estadísticamente no hubo diferencias, un efecto significativo, sí hay una tendencia, y la vimos, que al aumentar la dosis de azufértil con 3000 kilos y el uso de paratil, se mejoraban las condiciones químicas, ¿no? Tanto en la variable sodio como porcentaje de sodio intercambiable. Lo que obviamente al aplicar sulfato de calcio, hubo un aumento en el calcio, ¿no? Justamente porque el calcio reemplaza el sodio en el complejo de intercambio, permitiendo que esa sal soluble, sulfato de sodio, se pueda lavar. Y el PCI es un poco lo que hablaba acá Juan Pablo. Nosotros vimos que, fíjense, al inicio andaba alrededor de 7, 8 el PCI. Y ya hay problemas de productividad en el sudeste bonaerense con esos valores. Un poco de lo que es la bibliografía que marca arriba de 15, acá ya empezamos a ver ese problema. Arriba de 7, ya 6, me animo a decir que es un problema ya que hay que actuar. Entonces, nada. Es un comentario que para la gente del sudeste de Buenos Aires se está teniendo en cuenta. Y bueno, eso. Bien. Yendo a rendimientos. Acá lo que en el gráfico de la izquierda, el de arriba, para analizarlo estadísticamente, lo que separamos fue el efecto del paratil y sin paratil, y el efecto del agregado de azufértil en sus 3 dosis, el ensayo de microparcelas. Esto fue una cosecha manual porque quisimos validar un poco lo que nos iba a arrojar el monitor. Lo que observamos es que con el uso del paratil hubo un incremento de 215 kilos, y cuando nos vamos al agregado de azufértil, obtuvimos respuesta hasta los 1500 kilos. Más de 1500 kilos no hubo respuesta.
y en promedio el agregado de azufértil fue de 539 kilogramos sobre el testigo. En cuanto al número de granos y peso de mil, estos componentes del rendimiento en lo que es con paratil y sin paratil, no hubo diferencias significativas, pero hubo un poco de crecimiento en el peso de mil, lo que hizo que el rendimiento aumente. Y si nos vamos a las barras azules, hubo un aumento del número de granos y en conjunto con el peso de mil a medida que agregamos las diferentes dosis de azufértil, ¿no? Digamos que los dos componentes del rendimiento permitieron el aumento los dos componentes del rendimiento permitieron el aumento del rendimiento por hectárea. Bien, ya estamos. Bueno, la cosecha mecánica, un poco lo que obtuvimos del monitor de rendimiento, lo mismo. En el sector lo separamos con paratil y sin paratil. El rendimiento tendió a aumentar unos 686 kilogramos con el uso del paratil. Y cuando lo analizamos en forma individual, al agregado de azufértil, tendió a aumentar unos 700 kilogramos por hectárea. Cuando evaluamos el uso del paratil y sin paratil y con los tratamientos de azufértil, lo que vimos que hubo una tendencia a ir aumentando el rendimiento a medida que agregábamos dosis, pero no fue tan marcado el incremento en el rendimiento en la zona con paratil, pero sí en la zona de sin paratil. Esto es un poco lo que analizamos estadísticamente, que encontramos un efecto significativo en el rendimiento cuando disminuimos el PCI. Tengan en cuenta que acá nos hicieron un análisis físico del suelo, pero en la parte química sí pudimos ver que dio así, que a medida que disminuimos el PCI, el rendimiento iba aumentando. Las acciones a realizar que tenemos programadas y pensadas es un tercer muestreo en los mismos lugares porque los puntos están georreferenciados. Análisis del último mapa de cosecha, que es de un girasol que se cosechó. Y nada, realizar nuevos ensayos, no quedarnos con esto solo. A partir de esto surgieron distintas preguntas de ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos? Bueno, los propios productores que vieron este trabajo tomaron como la iniciativa y fuimos por ellos a hacer enmiendas variables. Yo particularmente estoy en la parte de agricultura de precisión y ustedes saben lo que es la siembra variable y la fertilización variable. Bueno, acá vamos por enmiendas variables. Acá es un lote de la misma zona donde se hizo un muestreo en grilla. Un muestreo en grilla significa los puntos están equitativamente y cada punto representa 5 hectáreas, de manera que podemos llegar a lograr estos mapas de fertilidad, ¿no? Vamos a hablar de, en vez de mandar una sola muestra al laboratorio, vamos a mandar 11 muestras al laboratorio, pudiendo hacer estos mapas de fertilidad. Y cada valor que ven ahí en el mapa es lo que cada bolsita dio en este caso, de porcentaje de sodio intercambiable. El mínimo está en 7 y el máximo 12,7. O sea que el promedio está en 9,63. Miren la diferencia que hay, ¿no? Si mandamos una sola bolsa. Eso es lo que pasa con los promedios. A veces se esconden los máximos y los mínimos. Y esto es justamente el mapa de fertilidad con las aplicaciones variables, donde en el 12.7 se aplicaron 2.785 kilos de azufértil y para 9,6, 1.295. 7 era el PCI, donde el productor dijo, lo vamos a dejar ahí en 0, no vamos a bajar más, lo vamos a bajar de a poco. Bueno, entonces 0 no se aplicaba en ese sector. Y si ustedes me dicen, sí, 3.000 kilos es un montón, pero fíjense en que si lo llevamos a kilogramos de azufértil por hectárea están los 1.300 kilos. Bueno, nada, la idea de esto fue contarles un poco lo del ensayo, lo que venimos haciendo, y el mensaje que queremos dar es desde nosotros que hay que cuidar el capital que es de ustedes, y el que arrienda tiene que cuidar el capital del propietario, porque si el propietario ve una degradación en el suelo, no te va a volver a alquilar, y básicamente es eso, es ser cuidadosos y sostenibles en el tiempo.
Nada, gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, voy a transmitir algunas de las preguntas que fueron llegando. Para Juan Pablo, el abatimiento de los pozos en época de sequía, ¿puede hacer que el RAS aumente? Bueno, abatimiento del pozo en época de sequía, por lo menos en nuestra región, se siguen los niveles estáticos y dinámicos a través del consorcio de usuarios. Entiendo que no es algo que esté sucediendo, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que no pueda pasar en alguna otra región, y la verdad que no lo sé si esa menor cantidad que entrega ese pozo, que esa menor cantidad de agua que entrega ese acuífero, también se vea, no lo conozco. La verdad que habría que hablar con algún geólogo o alguien que esté más en el tema. No, la verdad que no lo sé. Después hay otra pregunta más general. ¿Hay resultados de evolución de suelos regados en llanura pampeana? Bueno, depende. Sí, hay colegas que están trabajando, o grupos de trabajo que están trabajando en región pampeana. La gente de la Universidad de Buenos Aires, Karina Álvarez, Martín Torredugan. En Santa Fe, Paulo Marano. Antes, la gente del INTA Castelar, INTA Pergamino. Hay mucha información, hay información en la región pampeana. Nosotros estamos en Córdoba, a un costado de la región pampeana. Me animo a decir que en general los resultados son bastante similares a lo que yo he mostrado. Pero sí hay información y hay bibliografía al respecto. Bueno, vamos a cerrar este panel entonces. Al principio, cuando introduje el panel, hablaba del potencial que tiene Argentina para crecer en riego. Es enorme, enorme, y la necesidad que tenemos de empezar a mirar de qué manera vamos a aumentar el riego en Argentina, y tengamos en cuenta cualquier proyecto que vamos a hacer, analizar estas cosas, ver cuál va a ser la problemática de nuestras aguas y cómo vamos a actuar en consecuencia. Creo que nada más con esto. Damos por cerrado el panel. Bueno, agradecemos con un fuerte aplauso. En YPF Agro estamos todo el tiempo acompañándote con las mejores soluciones desde el inicio hasta el final del ciclo productivo. Con la mejor genética de semillas, nutrición especializada, protección de cultivos y soluciones energéticas. YPF Agro aporta tecnología e innovación al manejo diario de tu campo, porque el campo es todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos ahí. YPF Agro. Somos una única Bunge, una empresa de agronegocios presente en más de 40 países. Más de 200 años de historia. Conectamos a los productores agropecuarios con los consumidores de todo el mundo. Desde 1884, produciendo en la Argentina.